hacerse de pasaje, documentación y demás cuestiones relacionadas con esa salida fuera de casa. Yo siempre la jorobo a mi señora porque le pregunto, ¿y la ladera? Y el lavarropas, porque ella a veces en el auto pone cosas y pone cosas y pone cosas, y a veces usamos la mitad de las cosas, pero esa cuestión por si las dudas, ¿no? Creo que todos tenemos esa maña. Bueno, les traigo esta imagen a modo de introducción para lo que quiero hablar hoy, para que lo relacionen con el mensaje que traigo esta noche, porque hoy voy a hablarles del pueblo de Israel en un momento de su historia en la que van a estar a punto de cruzar el Jordán para tomar al fin por posesión la tierra que les había sido prometida por Dios. Y ellos previamente prepararse para su travesía, pero no como nosotros, armando una valija antes de vacacionar. La preparación de ellos fue espiritual. De modo entonces que de aquella experiencia de este pueblo, en ese momento, obtener nosotros como congregación también el modelo, el camino a seguir en este 2025 que está por comenzar, en el que como iglesia vamos a cumplir 70 años. El próximo 22 de mayo la iglesia cumple 70 años de vida en Reconquista, y esto necesita hoy una palabra que nos alienta a entrar a este 2025 y a estos 70 años de una manera especial. El título de mi prédica, para los que toman nota, conforme al tema que voy a tocar hoy, es ¿cómo está tu equipaje espiritual para abordar el 2025? Preguntarle a alguien que tenga cerca, ¿cómo va tu valija, che? ¿Cómo venís hoy con tu ropaje, con tu equipaje espiritual para abordar el 2025? Y voy a usar como un texto introductorio un pasaje que le gustaba mucho a don Ramón Sendra, el papá de Claudio, Josué capítulo 3, versículo 5. Y hermanos queridos, mientras buscan la palabra, les digo verdaderamente, mi oración hoy es que estemos preparados todos, que nadie se quede fuera, para traspasar las puertas abiertas de bendición que nos espera como comunidad de fe, como iglesia, como creyentes en este 2025. Puertas, y prestad atención, que nadie va a poder traspasar, va a poder cruzar con pecados ocultos, con pecados no confesados ni arrepentidos. La única manera de cruzar esas puertas va a ser en santidad de vida. Y dice Josué capítulo 3, versículo 5, y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. Josué, sucesor de Moisés, está al frente de todo el pueblo de Dios y es el encargado de poner a Israel a punto para su travesía. Si vos lees el capítulo 3, en la versión Reina Valera, dice como título, el paso del Jordán. Esta era la generación de los hijos que había estado vagando 40 años en el desierto, hasta que toda una generación de padres incrédulos perecieron, quedaron por el camino. Ahora les tocaba a ellos finalmente ser acreedores de lo que Dios había prometido. Y Josué, como sucesor de Moisés, era el encargado de poner a punto a Israel para la travesía, prepararlos. Dios había prometido a todo el pueblo de Israel que a medida que avanzaran en obediencia a lo que Él decía, Dios mismo iría desalojando a los habitantes de Canaán. Si ustedes buscan en Éxodo capítulo 23,
los versículos 23, 27 y 30, dice el Señor esto: porque a mi ángel, o mi ángel, irá delante de ti, Israel, y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo, del jebuseo y de todos los feos, a los cuales yo haré destruir, dice Dios. Versículo 27, yo enviaré mi terror delante de ti, delante del pueblo de Israel, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Y versículo 30, poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Una promesa muy, pero muy clara para ellos. Ellos tenían entonces la noción, la claridad de que Dios iba a estar con ellos en medio de esta travesía. Aquellos judíos que anduvieron errantes por el desierto 40 años contaban con el Dios vivo, que por medio de un ángel los habría de acompañar para introducirlos a lo que era de ellos, su heredad. Por tanto, era necesario, y esto lo explico para que lo entiendan, era necesario que ellos, además de sus enseres de marcha, como Dios estaba en este negocio, rindieran sus vidas al Señor para que así pudieran experimentar el favor del Señor, el favor del cielo sobre ellos. De modo que Josué entonces, una decisión que sumaba en ellos una acción personal, voluntaria e intencional de rendirlo todo a Dios, tal vez yendo a una mayor profundidad, más que una demanda. Las palabras de Josué eran una confrontación espiritual directa a los israelitas, a todo o nada, para saber si este pueblo realmente deseaba ver el poder de Dios operando sobre ellos, lo bueno o no. ¿Cuál era la condición para ver las maravillas y la gloria de Dios? Que ellos tenían que hacer ¿qué? Santificarse. ¿Qué significa santificarse? Apartarse para Dios. Ahora lo vamos a ver. Josué dijo al pueblo: santifíquense, porque el Señor hará mañana entre ustedes sus maravillas. Leído este pasaje en otras versiones, el sentido es el mismo. La versión latinoamericana dice: entonces Josué dijo al pueblo, apártense para Dios, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Siempre lo hemos dicho en otra prédica, Dios habla de un mañana porque espera que como pueblo de Dios tengamos la fe y la paciencia necesaria para ver las promesas de Dios cumplidas y nos mantengamos en fe. Mañana hará el Señor maravillas entre ustedes, pero hoy ustedes apártense para Dios. Otra versión dice que Josué dijo al pueblo: conságrense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. La versión nueva versión internacional, José le ordenó al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y la traducción al lenguaje actual dice: Josué, por su parte, le dijo a todo el pueblo: prepárense para presentarse ante Dios. Mañana Dios hará un gran milagro entre ustedes. Como quiera leerse, el sentido es el mismo. El pueblo de Dios tendría que analizar cómo estaba su vida espiritual. Los judíos que estaban por cruzar el Jordán tenían que analizar cómo estaba su vida espiritual, y si se encontraban en pecado tenían que tomar la determinación de arrepentirse y apartarse de lo malo. Tal vez Josué les recordó lo que ellos ya tenían en su memoria, aquel cántico de Moisés y Ana cuando terminaban de cruzar el Mar Rojo, cuando allí en Éxodo 15 versículo 11, Moisés y Ana expresaban en este canto: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad,
terrible en maravillosas hazañas, hacedor de milagros. Ellos sabían que Dios era santo. Y hermanos, a iniciar en breve, Dios es Dios santo, santo y santo. La santidad de Dios es el atributo que se repite 3 veces. Santo, santo, santo. No es solamente santo, sino es santo, santo. Y no es solamente santo, santo, sino que es santo, santo, santo. Magnífico en santidad, que no tolera el pecado, pero ama al pecador. Dice la Biblia, si mirares a los pecados, dice el Salmo, nadie quedaría en pie, pero en ti hay perdón, para que sea magnificado. Gloria a Dios, que todavía hay perdón y todavía hay gracia, para que cualquiera que que peca y está haciéndole la contraria a Dios, pueda pedir perdón de su pecado y volverse rápidamente al Señor. Dios no puede bendecir a quienes están pecando a sabiendas. Dios no puede bendecir a los que desoyendo su voz desobedecen la palabra de Dios, contrariando a Dios, contrariando lo que la palabra de Dios dice con su propio discurso de así vivo yo mi fe. Bueno, así soy yo. Así lo veo yo. ¿Se acuerdan de aquel periodista deportivo? Porque así lo veo yo. Así hay muchos, ¿no? Su propio discurso, como si no importara nada la manera en la que hay que relacionarse con Dios. Josué le dice al pueblo, prepárense para presentarse ante Dios. Purifíquense, conságrense, apártense para Dios, ya que mañana Dios obrará milagros y prodigios entre ustedes. Esa era la preparación que debía cumplir Israel para cruzar el Jordán y hacerse, para que lo podamos hacer en conquistas, en victorias, en crecimiento y bendiciones no vistas en estos 70 años de historia de nuestra congregación. Es una demanda seria de parte del Señor a erradicar el pecado de la iglesia. Sí, hermano, hay pecado. Sí, hermana, hay pecado en la iglesia y este pasaje de Josué, capítulo 3, 5, era para aquellos israelitas. No hay promedio con Dios. 9 puntos de vida cristiana, 1 punto de pecado, 9 más 1, 10, dividido 2, 5, chanta. Listo. No es resultista Dios. O es todo o es nada. Es una confrontación, Josué capítulo 3, versículo 5, para aquellos hombres que tenían que cruzar a algo desconocido, a vivir siendo diferentes. Por eso se tenían que consagrar, porque los pueblos de la tierra eran paganos. Pero es una confrontación a nosotros, a vivir siendo sal, luz, santos, santos, santos en toda nuestra manera de vivir. No obstante, querida iglesia, quiero hacerles notar, la palabra añade que aceptar, meternos en este llamado de Dios, y esta palabra es para todos y todas, meternos en este llamado de Dios a vivir en santidad de vida, hará que veamos los milagros y prodigios que Él sabe obrar entre quienes temen y se congregan en su nombre. Los prodigios y milagros que querés ver en tu vida personal y los prodigios y milagros que tenemos que todavía ver en la iglesia y no se están viendo. Uno de esos prodigios es que la ciudad entera de Reconquista y la ciudad entera de Avellaneda sea consternada por el Evangelio de Cristo. Y haya un fluir de la gloria de Dios que cubra la ciudad como la sal. ¿Qué significa en la práctica, pastor, santificar la vida como creyente? Bueno, vamos a ver rápidamente 3 puntos. Primeramente, santificar la vida es entender que el pecado de uno
echa a perder la victoria de todos. El pecado de uno echa a perder la victoria de todos. Josué y el pueblo van a sufrir, de Israel iban a sufrir esta verdad espiritual lastimosamente. En Josué capítulo 7 se nos relata el pecado de Acán. Diga conmigo, pecado de Acán, quien escondió debajo de su tienda maldición por causa de desobediencia. Después les pido que lean la historia en casa. Y por eso, luego de tomar Jericó y querer hacer lo mismo Israel con una ciudad pequeña llamada Jai, dice la Escritura que el pueblo de Dios fue duramente derrotado con un saldo de 36 israelitas, varones de guerra, padres de familia, muertos. Acán, uno que era de Israel, uno que había oído, santifíquense, porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Cruzó el Jordán, tomaron Jericó, pero él dijo, yo voy a pecar, total, no se va a notar. Acán pecó a sabiendas pensando, no va a haber daño colateral, pero sucedió algo tremendo. Su maldad detuvo a todo Israel en su avance de tomar para sí la tierra prometida. Dios se aparece a Josué y le dice, no van a poder seguir, van a ser derrotados porque hay anatema, hay maldición en el campamento. Uno de ustedes pecó contra mí. Y ahí se produce, Dios comienza a guiar. Y ahora vamos a llegar a eso. Pero yo quiero que ustedes vean que Acán pecó a sabiendas pensando que no iba a haber daño colateral, pero su maldad detuvo a Israel en su avance para tomar la tierra prometida, además de dejar 36 familias del pueblo sin un esposo, sin un abuelo, sin un padre. Y de igual manera el pecado de quienes dicen pertenecer a la iglesia afecta a toda la familia de fe y produce estancamiento, debilidad espiritual y derrota. Por eso en la prédica contra el pecado en la iglesia, yo tenía un pastor amigo que decía, si te pica tenés que rascarte. Hay que predicarlo, hay que predicar en contra del pecado, porque el pecado es lo que quiere introducir Satanás en la iglesia para que la iglesia no pueda cumplir su misión. La misión de la iglesia es inequívoca, es la gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, haciendo... Está más sucia la iglesia de pecado que las personas que queremos invitar a los pies del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? La situación de Acán fue descubierta por Dios mismo, quien expuso su pecado a luz. El resultado fue para él, su familia, sus bienes y todo lo que tenía, turbación, separación del pueblo y muerte. Mirá lo que dice Josué capítulo 7. Por eso esta palabra es para los que toman livianamente las cosas del Señor, para los que creen que su pecado no va a ser descubierto. Josué capítulo 7, versículo 18, dice que Moisés hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, al Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió Josué diciendo, verdaderamente, yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda, y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon
y los quemaron después de apedrearlos. Esa fue la consecuencia para que él pecó. Dice en Lucas capítulo 8, versículos 17 al 18, que Dios saca todo a la luz, pues todo lo secreto tarde o temprano se descubrirá y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer todo. Por eso va a ser tarea de todos someternos al escrutinio de Dios. ¿Qué significa escrutinio? Que Dios nos estudia a todos, desde el pastor hasta el más pinche en la iglesia. Va a ser tarea de todos someternos al escrutinio del Espíritu Santo y limpiarnos de todo pecado que ofende a Dios. Según dice el Salmo 139, versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad. Dios, Señor, acá estoy, necesito que me muestres cómo vos me estás viendo. ¿Qué cosas estoy haciendo que te están ofendiendo? Y conforme a la promesa de 1 de Juan capítulo 1, versículo 9, como dice la palabra, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y así recibir un tiempo, un bonus track, que Dios pueda mantenerte en el mundo. ¿Qué significa en la práctica, pastor, santificar la vida como creyente? Bueno, podemos decir rápidamente, es renunciar al diablo y no seguir sus pisadas sino las de Cristo. Un pueblo de Dios que tiene al Señor en alta estima, esto es, Dios primero, no puede ser maldecido. Después busca en casa, en Números capítulos 22 al 24, se nos relata la historia de Balac, rey de Moab, que manda a llamar a un profeta de dudosa reputación, Balaam, para que a cambio de dinero maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, Balaam no pudo otra cosa que bendecir al pueblo de Dios. Dice en Números capítulo 23, versículos 18 al 23, después poder verlo en casa, pero me gustaría poder leerlo porque es contundente. Capítulo 23 de Números, versículos 18 al 23, dice que tomó él la palabra y dijo, Balac, levántate y oye, al rey que había mandado a maldecir a Israel, escucha mis palabras, hijo de Zippor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová, su Dios, está con él, y júbilo de rey hay con él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Y acá encontramos algo interesante, ¿no? Noten lo que una vida santa de un pueblo puede lograr al punto de que no haya brujo que pueda maldecir a las familias de la comunidad de la fe. Igualmente, en este 2025 será un tiempo de bienestar espiritual sobre la iglesia, pudiéndonos apropiar de las palabras de Balaam, de esta bendición, si decidimos renunciar al diablo y no seguir sus pisadas, sino las de Cristo. Y te lo dejo para que veas en casa, capítulo 25. La única manera que Balaam pudo aconsejar a Balac para que el pueblo de Israel perdiera la cobertura de Dios que tenía por causa de ser santo, es decirle, che, qué linda chica tu chica de Moab. ¿Por qué no se la lleva a la frontera y que le digan, yuhu, a los varones de Israel, yuhu, hola? Y así dice la Biblia que invitaban al pueblo de Dios a los sacrificios de los dioses paganos y el pueblo, bueno, fue en pos de estas mujeres y comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, se rindió ante Satanás y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Iglesia, dice la Escritura que debemos ser sobrios y velar. Esto es estar atentos y en guardia, porque el adversario, nuestro adversario, el diablo,
anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien debemos resistir, sometidos a Dios para que lo único que veamos sean las espaldas del diablo. ¿Qué negociación con las tinieblas estás haciendo? Yo no sé si estás pagando por sexo, yo no sé si estás involucrado en el juego, yo no sé si estás robando en tu trabajo o hurtando, yo no sé si estás mintiendo, yo no sé si estás viviendo una doble vida, yo no sé si estás criticando, yo no sé si estás murmurando, yo no sé qué negociación hoy tenés con las tinieblas, pero sí te voy a decir algo. Si queremos que realmente el Señor pueda ser nuestro aliado este año 2025, vamos a tener que renunciar a toda negociación con las tinieblas que quiera hundirnos en el lodo del pecado y así terminar un 2025 mal. Y voy a lo tercero y lo último, y ya termino. ¿Qué significa en la práctica, pastor, santificar mi vida como creyente? Y voy a ser directo. Es evitar la rebeldía y la obstinación, el pecado de Saúl. La Biblia equipara la rebeldía, mis queridos, al pecado de hechicería, a la brujería. Y equipara la obstinación con el pecado de idolatría. Cuando Samuel tiene que confrontar a Saúl en su desobediencia, él había sido enviado con una orden bien clara a eliminar a Amalek, y él perdona al rey a lo mejor de su hacienda. Dice que Samuel le contestó a Saúl, dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Y por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tal vez nadie aquí conscientemente practicaría la brujería diciéndose creyente, ni se inclinaría ante un ídolo, quizás lo hacían antes. Sin embargo, así se hace cuando, en vez de tener un espíritu apacible en busca de la unidad del pueblo de Cristo, se opera con un espíritu contradictor. De modo que podemos decir que en una iglesia hay hechicería cuando nos topamos con gente rebelde. Cuando tenés a alguien que está criticando a los pastores, a los líderes, a la iglesia, decís: ¡brujo! Tenés todo el derecho de decirlo, lo dice la Biblia. ¡Hechicero! No me vas a venir a llenar los oídos. Es duro lo que digo. Pero esto es una forma de evitar que este 2025 no podamos... Es preferible que no digas nada, te calles, a que hables y con tu boca peques. Y podemos decir que una iglesia donde hay iniquidad e idolatría es cuando interactuamos con gente obstinada, desobediente a Dios y a su palabra. La Biblia dice que hagas esto, yo no lo voy a hacer. ¡Idólatra! No, pastor, suena más lindo obstinado. ¡Brujo! ¡Bruja! No, suena más lindo rebelde. Saúl perdió su posición de rey por estos pecados. Se convirtió de rey en hechicero y en idólatra. En un instante, por desobedecer a Dios. Los creyentes que actúan en rebelión y obstinación son finalmente tragados por el diablo. Y en esto tengo autoridad para decírtelo. Porque yo no nací pastor, ya te lo dije en alguna oportunidad. Cuando la partera dijo: un gordito pastor, no dijo pastor, dijo gordito. Pastor, entendí, fue un llamado de adulto. Pero durante mucho tiempo yo fui uno de los que lengua larga. Donde acá la cosa es como yo pienso. Porque yo soy Daniel Caramuti. Y puedo decirte que los creyentes que actúan en rebelión y obstinación
como yo estuve en una época, son finalmente tragados por el diablo, que va a lograr dos cosas. Primero, enfriarlos en la fe, apagando y entristeciendo el Espíritu Santo. La Biblia dice que en Juan capítulo 6, versículo 67, de seguidores de Jesús que ya no querían ir tras él por sus demandas. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y dejaban de seguir a Jesús. Y Jesús en un momento se para y le dice a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro sale diciendo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Así que lo primero es, cuando andas en rebeldía y obstinación, te enfriás en la fe. Ay, la iglesia no está en el Espíritu. No hay fuego de Dios. ¿Dónde está el amor? En vos seguro que no. En vos el Espíritu hace rato que se te fue. Vos podés entender que Dios pueda estar obrando en la crítica. Dame un pasaje bíblico que así lo diga. Dice la Biblia que tenemos prohibido apagar y entristecer al Espíritu. Pero eso es lo que hace el diablo. Nos enfría en la fe, nos apaga y nos entristece andando en rebelión y en obstinación. Y lo segundo, nos saca de la iglesia. Pablo decía allí en 2 de Timoteo capítulo 4 versículo 10 a Timoteo, Demas, amando este mundo, me abandonó. Me voy a otra iglesia, pastor, porque allí hay más unción. Déjate de macana. Pobre, porque venía criticando de donde venía. La rebelión es contra lo establecido por Dios en su iglesia. Romanos capítulo 12, versículo 3 dice, por tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. Si alguno cree que de pronto este púlpito o mi posición pastoral es vanagloria para mi vida, qué equivocado estás. Si entendieras lo que es sufrir por el Evangelio, lo que es sufrir por haber dejado una vida como yo la tenía pensada por seguir al Maestro. Si entendieras lo que es dejar familia y si entendieras lo que fue para mí muchas situaciones en mi vida que fue de dejarlo por causa de seguir al Señor y ponerme en un lugar donde muchas veces quise irme. Pero me quedé por causa de un llamado, de una voz de Dios que dijo, Daniel, tu lugar es Reconquista. Y hasta que yo no te diga, vos no te vas a ir de ahí. Por eso, es hora de que puedas entender, que puedas darte cuenta que Dios va a venir a buscar su iglesia en la que Él no te va a preguntar, ¿y cómo estabas en la iglesia de la ciudad? Sino te va a preguntar, ¿cómo estabas vos en relación conmigo y en relación con lo que yo amaba, que era mi iglesia, la iglesia? ¿Qué le vas a decir? Por tanto, para entrar a este 2025 sin disciplina de parte del Señor, cada uno deberá analizar qué está pensando, qué dice su boca, cómo es su servicio en la casa de Dios, si ofrenda por adoración o lo hace con carga, si acata lo que los líderes y pastores le dicen para su bien y en virtud de lo que encuentre proceder a la poda de lo que tiene mal en su vida antes que el labrador de la iglesia le pode. Por eso vamos a la conclusión. Pido a los músicos que pasen. Prometí ser breve y lo haré. Hoy el mensaje es un mensaje de exhortación. Hoy el mensaje es un mensaje que era necesario darlo en este último día del año. Para entrar al 2025 de una manera diferente. Hoy les hablé del pueblo de Israel en aquel momento de su historia en el que estaban a punto de cruzar el Jordán para tomar por posesión la tierra que les había sido prometida. Hay una tierra prometida, hay un territorio espiritual dado a la iglesia, por eso Dios te trajo a este lugar. Dios te está involucrando,
te ha traído, te ha metido en su iglesia. Hay un territorio espiritual todavía por conquistar. Y ese territorio te necesita en santidad. Por eso el llamado de Dios esta noche: no te enojes con el mensajero. Tenían que tomar la tierra prometida. Ellos previamente debían prepararse espiritualmente, tomándose fuerte de la mano del Señor, entendiendo que habían de enfrentar pueblos paganos que podrían influenciarlos para apartarlos de Dios y de su cobertura, de su provisión, de su cuidado, de su sanidad, de su bendición, de su ayuda. Como también nos vamos a enfrentar con muchas cosas en este año muchas cosas que van a tratar de apartarte de la fe, de quitarte de los caminos del Señor, de hacer que tu vida se apague, el Espíritu Santo que está dentro tuyo se entristezca y no puedas vivir esa vida a la cual fuiste llamado, vida de victoria. Hoy es noche de decisión. Josué, confrontó a todo o nada con el Señor, desafiando al pueblo, diciendo: prepárense para presentarse ante Dios este 2025. Prepárense a purificarse, a consagrarse, a apartarse para Dios, para Dios. Esta iglesia, hay un solo pastor, es Jesucristo. ¿Querés servir a Dios en este lugar? Apartate para Él, habla con Él. Deja que el Maestro, que es el dueño y Señor de la obra, te reivindique, te levante. Déjalo a Él. Permití que el Espíritu Santo, una vez en la vida, trabaje con tu carácter, te permita llegar realmente a poder concluir algo en tu vida. No abandones la carrera, no dejes que el enemigo se huelgue de tu vida. Es tiempo de que puedas apartarte para Dios, para que en tus mañanas siguientes, a medida que cruces los Jordanes que vas a tener que cruzar este año 2025, problemas, adversidades, desafíos, cosas que te mande a hacer Dios, puedas conquistar lo que Dios promete en su palabra, cada promesa, y puedas saber a Dios obrando milagros y prodigios en tu vida. De aquella experiencia de aquel pueblo que finalmente vos podés leer la historia después en el libro de Josué. Como congregación podemos seguir el modelo. Hagamos de la entera santificación de la vida el camino a seguir en este 2025 que está por comenzar, en que como iglesia cumpliremos 70 años. Entendiendo que tu pecado, el pecado de uno, embarra la cancha de todos. Que no hay maldición posible sobre la iglesia si se mantiene en santidad y no sigue las pisadas del diablo jamás. Entendiendo que la rebelión y la obstinación que trae hechicería e idolatría, es tarea personal de cada uno erradicarla. Renunciar a ser brujo, renunciar a la hechicería, renunciar a ser idólatra, renunciar a la obstinación. ¿Quién más necesitas? Un ángel de Dios que te hable. El título de mi prédica fue: ¿cómo está tu equipaje espiritual para abordar el 2025? Las palabras de Josué Israel: prepárense para presentarse ante Dios, purifíquense, conságrense, apártense. Para el pastor Caramuti, para el pastor Ariel, para el pastor Henry, para la pastora Vero, para la pastora Lili, para los líderes. No, para Dios. Apártense para Dios, ya que mañana Dios obrará milagros y prodigios entre ustedes. Fueron las palabras de Josué Israel y son las mismas del Espíritu Santo para la iglesia en este último domingo de diciembre de 2024, ahora de iniciar un año nuevo. Y quiero desafiarte a estar preparado para traspasar las puertas abiertas de bendición que nos espera a todos como comunidad de fe. Santidad
en el pueblo de Dios de esta casa espiritual, empezando por el pastor Daniel Caramuti primero. Demando, y de a mí hacia abajo, a todos, demando santidad en el pueblo de Dios de esta casa. Que el Señor sea el Salvador y Señor de todo o nada, no más a medias tintas. Te convoco en esta noche a la renuncia y confesión con arrepentimiento de tus pecados, de desobediencia, de estar negociando con las tinieblas, de estar en obstinación y en rebelión. Hago un llamado en esta noche a consagrar tu vida a Dios en el altar, para que podamos juntos, como iglesia, entrar en un 2025 con la vara alta. No te enojes con el mensajero. Este es el mensaje que Dios me mandó a dar, me lo dio en un sueño. Me veía charlando con Henry. ¿Por dónde anda Henry? Y él me mostraba así de su empresa los filtros de agua que él utiliza para mejorar la calidad del agua tan rica. De paso te hago el chivo. Y él me decía, mirá pastor, así de negro quedan los filtros para que el agua salga pura. Y ahí sentí en el sueño, el Señor me dice, así tiene que pasar mi pueblo por mi filtro, para que toda la impureza quede ahí y pueda verse en mi pueblo santidad. Por eso deciden, y me dio la palabra, me acordaba de Ramón, santifíquense. Decir al pueblo, Daniel, que se santifique. Ese es mi mensaje esta noche. Puede ser que no te guste. A mí estos tipos de mensajes no me gustaban cuando yo andaba en la trampa. Ya terminamos, último domingo, tenemos cosas ricas para comer, ya terminamos. Los últimos 3 minutos. Pero yo te invito a ponerte de pie allí donde estás y a meditar en tus caminos y a decir frente a esta demanda: yo hoy demando como pastor de la iglesia y en función de la palabra predicada, a quienes en esta noche quieran vivir en santidad, con los que quieran cruzar el Jordán, para que este año 2025, año que cumplimos 70 años, sea un año inolvidable. Cierra tus ojos así, haz tu oración, y si estás dispuesto a responder a esta demanda, quizás hoy estás sintiendo la necesidad de entregar tu vida a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, hacelo hoy, esa palabra, constituyéndonos en una iglesia que vamos a tomar